muchos años de la titular del Fondo Monetario Internacional para analizar esta visita y todas las repercusiones que trajo la misma. Tenemos como invitado a un economista, a Martín Calos o Calos, ¿cómo se pronuncia correctamente? Calos, buen día. Calos. Martín, gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué balance, qué conclusión podemos hacer de esta visita de la titular del FMI después de cuántos años sin pisar suelo argentino? Y en verdad, como presidente teníamos una década sin presidente del FMI visitando, habían venido funcionarios de distinto rango en los últimos 15 años, Sí. Pero sí es cierto que en los últimos 12 años el vínculo con el FMI había estado bastante roto. Básicamente habíamos pagado la deuda que teníamos con ellos en el año 2006 y habíamos desde entonces impedido que los técnicos del FMI vinieran a auditar nuestra economía, que es algo que se hace, es el artículo 4 que uno firma cuando se inscribe como miembro del FMI, donde Argentina es miembro fundador, y en ese sentido evitar que vengan a auditarlo. En principio era un problema para después, si uno quería conseguir las líneas de crédito de financiamiento del FMI. Pasa que hasta acá no se necesitó, y de hecho al día de hoy no se necesita ese financiamiento. Sí. Por eso es que el vínculo estaba roto y no había una necesidad tampoco de recomponerlo. Desde que asumió Macri, el vínculo en ese sentido sí se restableció, Sí. se volvió a auditar, los técnicos del FMI vuelven en los últimos 2 años a auditar la economía argentina y a dar sus recomendaciones al respecto, pero esas recomendaciones hoy todavía no son vinculantes, no son obligatorias que las llevemos a cabo, ¿no? Las famosas recetas. Las recetas del FMI, FMI, claro. ¿Por qué? Porque cuando uno le pide un crédito al FMI, generalmente viene con esas recetas. Te dicen, bueno, te vamos a dar el crédito en la medida en la que vayas cumpliendo con esta serie de medidas, de condiciones que te ponen. Exactamente. Es más, te van desembolsando la plata a medida que vos cumplís, Claro. no te desembolsan todo de Si entrada. no cumplís con esos objetivos, no llega la plata. Claro, ese es el procedimiento estándar del FMI. El modus operandi. Sí, exacto. Por eso digo que Argentina no necesitara pedir créditos en los últimos años, es lo que le evitó tener que cumplir con esas recomendaciones y incluso tener que auditar, Sí. más allá de que eso fuera algo técnicamente polémico, ¿no? Sí. Porque en definitiva era una evaluación técnica. Ahora bien, viene Cristina Lagarde como presidenta del FMI, ¿no es cierto? Y tenemos una coincidencia, ¿no? Si bien ella no viene a dar un crédito, y lo aclararon, tanto desde el gobierno nacional como ella misma, aclararon que no está acá para dar un crédito, vino e hizo una evaluación junto con los ministros de la Nación, del Gabinete Económico, de cómo está la economía. Y la verdad es que hay una coincidencia muy fuerte entre lo que el FMI propone en general y lo que el gobierno de Macri está ejecutando estos últimos 2 años. Entonces ahí no habría un problema tampoco. Sí, bueno, de hecho los elogios, ¿no?, de la propia titular del FMI hacia estos primeros 2 años del gobierno de Mauricio Macri en materia económica, textual dijo, han sido asombrosos. Exactamente. ¿Cómo podemos tomar podemos llamarlo elogio? Bueno, mira, en la última semana el FMI sacó un documento donde analiza la economía mundial. Sí. ¿Y qué dice? Dice, la economía mundial empieza a desacelerarse, hay riesgos, sobre todo riesgos financieros, aclara, y una de las cosas que dice es, para evitar esto, llama a los gobiernos de todo el mundo a lo que ellos llaman la consolidación fiscal, es decir, intentar bajar los déficits fiscales cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa, de lo que recauda, e intentar entonces también contener el endeudamiento mundial, que es algo que ve como un problema o un riesgo en el mediano y largo plazo. Ahí Macri es, de vuelta, un alumno ejemplar, porque sin que fuera una obligación hacer esto, es también el diagnóstico de Macri. Hay una línea de pensamiento similar entre los técnicos y funcionarios del FMI y los técnicos y funcionarios del Gabinete Económico Nacional hoy. ¿Por qué? Porque saben que actuando de esa manera o bajo ese manual se van a abrir las líneas de crédito en el exterior. Mirá, yo creo que hay una cuestión también de formación, ¿no? Técnica, ideológica común. Si vos mirás quiénes son los funcionarios que han ingresado al gobierno con Macri, muchos vienen de la banca internacional, ¿sí?, de los grandes bancos mundiales, que no casualmente también son los que nutren luego al equipo técnico del FMI. La misma Christine Lagarde, si uno mira todos los jefes económicos que ha tenido el FMI en estos años, todos vienen de la banca internacional y es más, cuando se van del FMI generalmente vuelven a asesorar a bancos internacionales. Entonces hay una formación común donde entienden muy bien cómo funcionan los mercados financieros
tienen su línea política, ideológica respecto de fenómenos macroeconómicos como la inflación o el crecimiento económico. Y fíjate cómo son temas que les cuesta mucho más hablar, ¿no? Uno escucha mucho de inflación, política monetaria, pero les cuesta mucho más hablar de empleo, de pobreza, de distribución del ingreso, porque para ellos son temas en un punto que vienen después de estos otros. Secundarios. Sí, o como correlato de estos otros, que parecen, ¿no? Para ellos son los que hay que solucionar primero, y los otros se solucionarían después. Esa es un poco la línea ideológica que comparten. Ahora, uno de los primeros rumores que surgieron era que el gobierno iba a hacer un préstamo de 10.000 millones de dólares. De hecho, un portal habló de este tema. Ella en la conferencia dijo que no vino a la Argentina a negociar ningún tipo de préstamo. ¿Crees que se puede llegar a dar esto? Yo creo que puede pasar en un futuro. No hay necesidad ahora. Si uno mira el paquete que necesita tomar de deuda este año la Nación, el ministro Caputo ya se encargó de tomar la mitad de esa deuda en estos apenas 2 meses, 3 meses que llevamos del año. Con lo cual no hay una necesidad tampoco. El gobierno puede financiarse en 2018 tranquilamente con lo que ya se endeudó y con lo que puede endeudarse incluso en el mercado argentino. Claro. ¿Puede pasar a futuro? Puede ser. Y a veces tampoco hay que tenerle tanto miedo. ¿Por qué? Porque después obviamente hay que ver qué son esas recetas que a uno le imponen y cuán lejos está de lo que ya estamos haciendo. Pero el FMI muchas veces presta en condiciones más favorables que los que te presta un banco internacional. Es decir, tasas más bajas, uno entonces termina pagando menos interés, a veces con préstamos más largos. Entonces no es cuestión de tener miedo a tener esa puerta abierta. Eventualmente habrá que decidir si los condicionamientos que nos pone después el FMI para tomar esos créditos valen la pena o no. Sí, o son alcanzables o no. Claro, yo creo que quizás con el gobierno de Macri, dados tantos elogios además, ¿no?, de Cristina Lagarde, quizás es fácil cumplir con condiciones. Quizás no, quizás el FMI luego pide más, ¿no?, profundizar. Sí. Esas son las cosas que no sabemos hasta que no se dé concretamente un pedido de financiamiento que hoy por hoy parecería no estar en la agenda de corto plazo. Y tras estos 2 elogios de Lagarde respecto a los primeros 2 años de gestión en materia económica, todo indica que van a seguir en la misma sintonía. ¿O por qué cambiaría Mauricio Macri si encima ahora está fortalecido con este comentario de la titular del Fondo Monetario? Sí, totalmente. En ese sentido hay una coincidencia. También hay que recordar que Christine Lagarde no vino a hablar de Argentina, sino que vino a una reunión del G20 claro, y del Banco Interamericano de Desarrollo, con lo cual los problemas de los que viene a hablar son otros, son los temas de agenda bilateral, ¿no?, que se van a tocar en esta cumbre, ¿no?, que es de ministros de Finanzas y de bancos centrales. Por eso el FMI está acá, porque en definitiva el FMI actúa un poco como organismo internacional que supervisa solamente los mercados financieros. Para todo lo que es, si querés, comercio, trabajo, salud, existen otros organismos internacionales que no son el FMI. O sea, el FMI no es el único organismo económico, sino que es el principal organismo financiero del mundo. Vamos a un tema más doméstico que nos preocupa a todos en el día a día, inflación. Esta meta que se propuso el Gobierno Nacional del 15 anual, ¿la ves viable? No, la meta es incumplible. Digámoslo, claramente. Es incumplible desde que se anunció y se vio enseguida el paquete de medidas que la acompañaban. Porque llevamos 2 meses y medio, este 2018, y en el acumulado llevamos Y estamos en 8% más o menos a los 3 meses de... Claro, todavía no terminamos el tercer mes. No, ahí hay que distinguir 2 cosas. Por un lado, lo que está pasando con la inflación hasta acá, que obviamente la inflación está alta. Hoy uno mira la inflación de los últimos 12 meses y estamos arriba de 25%. Claro. O sea, todavía no bajó. En el interanual, digamos. Claro, en el interanual, si uno mira febrero, los 12 meses anteriores, ¿no?, hasta marzo de 2017. Exacto. O sea, la inflación todavía no bajó. Es más, todavía está subiendo un poquito en los últimos meses. Este rebrote tiene que ver, por supuesto, con el aumento del dólar. Tiene que ver con que las tarifas, el aumento de tarifas se concentra en los primeros 4 meses del año, con lo cual todavía no va a bajar ni en marzo ni en abril. Va a estar más o menos en esta línea. La apuesta del gobierno es a que baje luego, a partir de mayo. Segundo semestre. Claro, exactamente. Otra vez un segundo semestre. ¿Por qué? Porque, bueno, no tendrías más impacto del aumento de tarifas, porque el dólar podría también calmarse. El dólar venía atrasado, en 2017 se había atrasado un poco, en 2018 ya recuperó ese atraso y lo pasó. O sea, hoy el dólar es un precio. Ese precio viene creciendo mucho más rápido que el resto de los precios. Entonces hay un margen para que el Banco Central ahora intervenga, como está haciendo, o para que el propio mercado, en la medida en la que entren dólares por exportación o por nueva deuda,
juegue un poco a bajar ese aumento del precio. Entonces ahí sería un precio que empezaría a aumentar menos que el resto. Esa es la apuesta del gobierno. Entonces tendrías 3 precios que hoy te están jugando en contra, o mejor dicho, 2 precios que están jugando en contra y un tercero que por ahora está ahí a la par, que a partir de mayo el gobierno espera que tiren la inflación para abajo, que son el dólar, las tarifas de servicios públicos y los salarios. Y ese es un punto clave por las paritarias que se están firmando, ¿no? Ahora, el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que la inflación estaba bajando y que por otro lado, bueno, vos acá remarcás, ¿no?, que la inflación efectivamente no está bajando. Y por otro lado dijo que no se está incubando una crisis. ¿Vos qué opinas al respecto? Siempre depende a qué uno le llame crisis. A mí me cuesta mucho siempre decir no estamos en crisis cuando tenemos 30%, ¿no? 3 de cada 10 argentinos viven en la pobreza y 8% de desempleo. Y cuando no puedes bajar esos números, me cuesta no hablar de crisis. Y sin embargo, eso que parece la nueva normalidad de Argentina de los últimos 15 años, ¿no? Efectivamente no lleva hoy a un problema agudo en la economía. No estamos yendo a que el año que viene haya recesión, por ejemplo. La economía hoy está en un proceso de crecimiento moderado, diríamos, ¿no? Este año vamos a ver cómo termina porque la sequía está impactando mucho, pero podemos crecer arriba del 2% todavía. Sí, hay que ver las novedades que pasen, ¿no? Con una inflación que empieza a bajar muy de a poco, no con la velocidad que el gobierno prometió ni promete. Sí. Pero bueno, el problema es esos números que por ahora parecerían ser buenos para el conjunto de la economía. Siempre la discusión es quién se lleva los beneficios, ¿no? Cómo eso impacta luego en la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, qué políticas sociales, qué políticas de desarrollo lleva adelante el gobierno nacional. Pero es verdad, en el corto plazo no estamos yendo a una crisis, no hay ninguna razón para que eso ocurra. Está claro. La última cortita, para ir cerrando. Hablabas de la expectativa del gobierno para que el dólar se tranquilice. Cuando decimos que el dólar se tranquilice, ¿hablamos que se va a mantener en el orden de los 20 pesos o también puede haber una pequeña suba? No, puede seguir subiendo, pero no olvidemos que pequeñas subas, en torno a 20, 21, incluso a 22, en el tiempo, es algo que puede ser en línea con el resto de los precios de la economía. Y es importante, digamos, que el dólar no se atrase respecto del resto, o sea, no crezca menos que el resto de los precios, porque significaría una pérdida de competitividad, ¿no?, en términos de lo que nosotros podemos exportar e incluso lo que importamos. Significaría básicamente que estamos beneficiando a los productos que Argentina importa y perjudicando a la producción nacional, que ya está bastante golpeada, sobre todo la industria, ¿no?, que no se ha recuperado todavía del todo de los 2 años estos, en particular la industria, ¿no? Y que entonces temas estos como el dólar, otras medidas de productividad, son muy importantes para que la economía y entonces el empleo no se resientan. Bueno, Martín, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Por haber venido. Vamos con Janina.